Sassenach, prepárate para volver a enamorarte de un escocés nacido hace más de 2 siglos. Y es que en apenas unos días Sangre de mi sangre, la precuela de Outlander, llegará a España gracias a Movistar Plus, en concreto el 9 de agosto. Y es así que promete devolvernos la esencia de la serie original. La serie cuenta 2 romances que ocurren en paralelo, pero separado por 2 siglos de distancia. El primero en Escocia en 1714. Ellen, la que será en el futuro la madre de Jaime Fraser, se enfrenta a su propio clan para poder estar con Brian Fraser. Y todo esto justo cuando se está cociendo el primer levantamiento jacobita. El segundo romance ocurre entre Inglaterra y Francia en 1914. Julia Morrison se enamora de Henry Buchan entre hospitales y telegramas en los albores de la Primera Guerra Mundial. Ellos serán los padres en el futuro de Claire Buchan o Claire Fraser, como prefieras llamarlo. Y es que, como puedes imaginar, tanto Claire como Jamie no van a estar presentes como tal, los actores no van a aparecer en la serie, pero sus historias sí que van a estar muy presentes, porque gracias a estos nuevos personajes vamos a poder conocer tanto a sus antepasados como su propia historia familiar. Eso sí, aquí hay una gran diferencia con respecto a la serie de Outlander, y es que mientras que Outlander seguía los libros que la autora Diana Gabaldon ha ido publicando a lo largo de los años, y de hecho eran bastante fieles, en este caso Sangre de mi sangre no va a seguir ningún libro porque todavía no está escrito. Sí que están los planes de la autora el publicarlos más adelante, pero a día de hoy no hay nada y esto va a ser lo primero que veamos sobre los antepasados de Jamie y de Claire. Eso sí, esto no quiere decir que Diana Gabaldon no haya estado presente en la producción de la serie, porque ha estado presente a nivel de dar consejos para que la historia sí que sea totalmente fiel a lo que ella tenía en su cabeza, y de hecho ha estado tan involucrada que el capítulo 9 de la serie está escrito totalmente por ella y el capítulo final también está coescrito por ella. Ha sido la misma autora la que ha confirmado que a lo largo de los episodios vamos a encontrar pequeños guiños que están puestos específicamente para los fans tanto de los libros como de la serie Outlander, así que de momento tendremos que esperar, pero yo tengo muchas ganas de ver esto. El tráiler, lo que podemos ver y apreciar con las imágenes que nos han ido enseñando, por lo pronto va a tener los mismos ingredientes que Outlander: acción, amor, por supuesto, viajes en el tiempo y muchísimas aventuras, y todo ello basado en un contexto histórico real. Además hemos podido conocer un poco al menos quiénes serán los protagonistas y los personajes que compondrán esta serie, y yo debo de reconocer que me ha encantado. No esperaba que fuera tan bueno el casting y de verdad creo que lo han hecho de maravilla. Vamos a repasar. Por un lado, Harriet Slater interpretará a Helen Mackenzie, la madre de Jamie Fraser. Jamie Roy interpretará a Brian Fraser, el padre de Jamie y heredero de Lallybroch. También aparecerá en la serie Simon Fraser, el viejo zorro abuelo de Jamie, maestro de intrigas entre jacobitas y la corona, interpretado por Tony Curran. Por otro lado, Hermione Corfield interpretará a Julia Morrison, la madre de Claire Buchan. Y de verdad que debo resaltar otra vez más el increíble casting que han hecho. En las imágenes que nos han dejado ver, en la primera temporada en la que Claire viaja al pasado son prácticamente idénticas a las que han llevado a cabo en Sangre de mi sangre. Y esto sin duda es una declaración de intenciones, y yo me alegro porque aunque sigo siendo fan de Outlander, que la serie a lo largo de los años ha ido empeorando, que la primera temporada y la segunda fueron las mejores y que la estética y todo lo que rodeaba a los personajes es algo que hemos echado en falta en las últimas temporadas. Así que hayan hecho este pequeño guiño entre madre e hija y comparándoles diferentes situaciones en diferentes años para presentarnos a este personaje, a mí me parece maravilloso. Jeremy Irvine hará de Henry Buchan, el padre de Claire, y de eso lo sabemos que es un soldado, así que tendremos que esperar a que pasen los capítulos para descubrir un poquito más de su historia. Pero eso no son solo los personajes que van a aparecer en la serie, y es que hay personajes que ya conocimos en su versión adulta en Outlander que ahora vuelven a aparecer en su versión más joven. Por ejemplo, Murtagh, interpretado por Rory Alexander, Dougal Mackenzie por Sam Redford y Colum Mackenzie por Seamus MacLaren Ross, entre otros. Y esto a mí me encanta porque es cierto que gracias a Outlander conocemos muchos detalles de sus vidas, amores que tuvieron y enfrentamientos y contiendas, etc. Pero hay una gran cantidad de cosas que al menos la serie promete completar, que nos va a permitir conocerlos mejor y sobre todo entender cómo ocurrieron los hechos y poder ponerlo como en esa línea temporal que va a componer Outlander con Sangre de mi sangre. Y es que esta serie está pensada, al menos por lo pronto, para que dure 3 temporadas de 10 capítulos cada una, y ya nos han avanzado que cada capítulo durará más o menos 1 hora. Cuando acabe la tercera temporada de Sangre de mi sangre, en teoría el último capítulo debería enlazar con el primer episodio de Outlander, cuando Claire viaja a 1743.
Eso sí, parece que la segunda temporada ya está confirmada y de hecho hay rumores de que ya ha empezado a grabarse en Escocia, así que me alegra que antes de que haya salido la primera ya esté confirmada la segunda, porque eso significa que la revisión es buena, que esperan que por lo menos nos guste mucho a los fans. Y eso sí, que vamos a tener historias de Mackenzie y Fraser para rato. Así que nada, yo me despido por aquí, pero tú déjame en comentarios qué te ha parecido la noticia de esta precuela. Si la vas a ver, si tenías ganas, y sigues siendo fan de Outlander o por el contrario has abandonado la serie o los libros. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.